Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidos a Voces del Español. Soy Erika Erdely y tengo el gran gusto de darle la bienvenida a este programa a nuestra invitada de hoy. Se trata de Carolina Herrera. Ella es directora de operaciones globales en una empresa de interpretaciones que se llama Interprenet. Interpretación simultánea, traducciones, etcétera. Es el área que ella ejerce. Y para que nos platique un poco sobre el mundo de la traducción, de la interpretación. Esta empresa está basada en Chicago, pero bueno, déjenme decirles que ella es originaria de México, estudió en Monterrey, estudió leyes y allí tuvo la oportunidad de conectarse con el consulado de México en Chicago y así fue como llegó a esta ciudad. Pero bienvenida a este programa, Carolina. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ay, muchísimas gracias a ti, Erika, por invitarme. Yo muy feliz de estar aquí, muy honrada. Ya estoy adelantando parte de tu biografía porque me la estuviste adelantando. Bueno, muy interesante cómo llegaste al mundo de la interpretación. Tú primero empezaste como abogada en el mundo de las leyes y eso fue lo que te llevó al ámbito internacional. Exactamente, sí. Yo estudié leyes porque mi papá no me dejó estudiar filosofía y letras. Entonces, eso era lo que yo quería estudiar. Okay. Dijo, no necesitas estudiar algo más, más redituable, ¿no? Para todos los que nos escuchan, esto es lo que pasa cuando los papás obligan a los hijos a estudiar algo que no es su verdadera vocación. ¿Qué sucede? La terminan encontrando tarde o temprano, ¿sí o no? Exactamente. Cuéntanos cómo llegaste al mundo de la traducción y la interpretación. Bueno, estudié leyes, me gustó mucho mi carrera porque pues, era lo que me gustaba, leer y memorizar, ¿no? Y mi primer trabajo fue en la delegación regional del Seguro Social en Nuevo León. Entonces estaba yo, era parte del consejo, era la secretaria del consejo consultivo ahí, y salió una convocatoria para 3 plazas en el extranjero, asimiladas a los consulados, para promover el seguro facultativo familiar para trabajadores mexicanos en el extranjero. Claro, eso ahora ya se ha convertido en una modalidad muy importante en el IMSS. Pero bueno, en ese tiempo era el primer esfuerzo por darle acceso a los servicios médicos a las familias de los trabajadores que se venían a trabajar a Estados Unidos. Y hubo una convocatoria y, long story short, para no hacerte el cuento demasiado largo, me dieron la plaza en Chicago y me vine para acá asimilada al consulado de México. Y estuve en Chicago durante 6 años promoviendo ese programa. Luego me fui a Houston. Estuve en Houston abrí una oficina porque el programa tuvo bastante éxito y entonces decidieron abrir otra oficina en Houston. Me mandaron a Houston a abrir la oficina y como a los 4 años me llegó mi traslado a México y fue cuando ya decidí, renunciar al servicio porque ya tenía yo hijos acá y quedarme acá. Y claro, yo ya había tenido interés en la traducción e interpretación, ya hacía algunas traducciones. ¿En el ámbito legal? Sí, o sea, sobre todo en el consulado me pedían que tradujera documentos. Claro. Entonces lo hacía en el consulado y entonces dije, creo que es por acá. Tomé algunos cursos, unas certificaciones y empecé a trabajar en Houston en una compañía de traducción, interpretación, Masterword. Y ahí fue donde empecé como gestora de proyectos de interpretación, ¿no? Y ahí empecé mi carrera en el ámbito de la lingüística y fui gestora de proyectos de traducción, de interpretación primero, luego de traducción y localización, freelance translator, o sea, traductor, intérprete. ¿De qué tipo de documentos? Bueno, yo más que hacía mucho legal, porque eso es lo que yo sabía, pero también he traducido muchos guiones cinematográficos. O sea, porque mi hermano es escritor, pero él escribe guiones cinematográficos y tiene contactos
con otros escritores, y entonces esas cosas empezaron a salir y yo las tomaba. Pero bueno, en general, legal y general, o sea, temas generales, temas legales, pero claro, más, yo siempre me enfoqué más a la gestión de proyectos, ¿no? Y luego empecé a trabajar para esta compañía, primero desarrollando cursos de traducción e interpretación, porque también di clases en la universidad de traducción e interpretación. Entonces me pidieron que desarrollara cursos de capacitación y así empecé ¿En qué desarrollando estos universidad? cursos. Estuve primero en Waubonsee Community College, que está al oeste en Chicago. Ahí tomé un curso de interpretación médica, un certificado de interpretación médica, y cuando terminó el curso me pidieron que les desarrollara el módulo de traducción. Entonces desarrollé unos módulos de traducción, di clases de traducción, y luego en NIU, en Northern Illinois University. Y bueno, eso ya no lo hago, ya no tengo tiempo, pero entonces me pidieron que empezara a desarrollar estos cursos de capacitación para intérpretes, pero en eso mi jefe descubre esta tecnología, porque claro, Interprenet está enfocado en la interpretación oral, ¿no? Aunque hace algunos, o sea, proporciona otros servicios lingüísticos, pero con el enfoque en la interpretación. Mi jefe descubre esta nueva tecnología de interpretar, o sea, para facilitar la interpretación simultánea remota. O sea, históricamente la interpretación simultánea, o como le llaman aquí, la interpretación de conferencia, igual, por ejemplo, como lo hacen en las Naciones Unidas, que ahí fue donde se inventó, ahí fue donde empezó. Hace 70 años siempre había sido, o más de 70 años ya, siempre había sido en persona, adentro de las cabinas, y pues hasta ahí todo iba bien. Sabemos que la traducción tuvo un cambio muy, muy drástico con el advenimiento del Internet, ¿no? Y de la tecnología, pero los intérpretes seguían en su cabina. En su cabina, ¿no? Y entonces... in situ. In situ. Y entonces estos suizos desarrollan esta plataforma, mi jefe se asocia con ellos, dice, vamos a asociarnos, ellos son el socio tecnológico y nosotros somos el socio de personas, si lo quieres, o quienes proporcionamos a los intérpretes. El recurso humano. El recurso humano, exacto, gracias. Y entonces, como en el 18, empecé a reclutar intérpretes en todo el mundo para hacer interpretación simultánea. ¿De qué año estás hablando otra vez? Del 18. O sea, ¿es tan reciente que empezó la interpretación simultánea remota? Y muy reciente, y no me creían, o sea, les hablaba a los intérpretes y me decían, no, eso no existe, no, eso nunca va a pasar. ¿De verdad? Sí, ya existe. Había mucha... el eso nunca va a pasar antes de la pandemia, y después de la pandemia cambió bastante, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que hicimos este esfuerzo, empezamos en el 2018, entonces armé una base de datos de intérpretes ya equipados, listos. Ya estábamos, o sea, ya se estaba vendiendo, o sea, un producto que se estaba ya vendiendo y de crecimiento, y en eso explota la pandemia. Y entonces, claro, todo se convirtió en remoto. Entonces nuestra compañía explotó, y claro, ahí fue cuando ya, más que reclutar, me enfoqué en la gestión de proyecto, o sea, en las operaciones globales, porque eran por todos lados, en todo el mundo nos pedían intérpretes. Y claro, crecimos mucho en el 20 y en el 21. El 22 fue un año más como de ajuste, ya. Se estabilizó. Exacto, se estabilizó. Y entonces ahora ya estamos, aunque nuestro enfoque sigue siendo la interpretación, ya ofrecemos una multitud de servicios lingüísticos como subtitulaje, traducción, claro, todo siempre enfocado a los eventos, traducción, subtitulaje, o sea, captions que le llaman, porque el subtítulo es postproducción, el caption es en vivo. También hacen subtitulaje en postproducción. Exacto, subtitulaje, traducción, y entonces lo ofrecemos como parte, o sea, del evento, pero ahora ya lo ofrecemos como un producto aparte, ¿no? Si alguien quiere traducción de otra cosa, lo hacemos. Entonces, y claro, ahora ya viene lo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, subtítulos hechos con inteligencia artificial, entonces alimentamos la máquina con los glosarios, o sea, es todo
una gama de productos, porque hay gente que dice, no, yo no tengo tanto presupuesto, entonces les ofrecemos inteligencia artificial. Bueno, yo sí lo quiero muy bien hecho, entonces es con humanos. Entonces estamos siempre ¿Lo siguen haciendo mejor los humanos que las máquinas? Lo siguen haciendo mejor los humanos que las máquinas, entonces... Pero ha avanzado vertiginosamente las traducciones. De cuando yo era estudiante, digo, hablemos hace 30 años, que ya existía, recuerdo de un servicio que era Babelfish, que metías una cosa y te la traducía y parecía teléfono descompuesto porque, digo, era la traducción muy literal, y entonces no te daba los resultados esperados, a lo que ahora tú pones un texto en Google Translate y realmente lo que recibe requiere bastante poquito para pasar por una traducción más o menos decente. Sí, claro, absolutamente. Es sobre todo para los idiomas como el español, ¿no? Que es segundo idioma, o le llamo yo los Big Tens, ¿no? El español, el francés, el portugués, porque claro, todo está conectado a esta nube donde están todos estos hilos de traducciones y todo el mundo se está alimentando de esa misma nube prácticamente, ¿no? Entonces... Cuando dice el Big Ten, estás hablando de lenguas indoeuropeas. Sí, claro. Bueno, le llamo yo francés, inglés, le llamamos FIX, francés, inglés, alemán, español, portugués, ruso, árabe, y luego japonés, chino y coreano. O sea, ese es el Big Ten. Ese es el Big Ten para nosotros. Pero claro, con obviamente francés, inglés, francés, español, italiano, alemán, ¿no? Son los que mejores resultados tienen cuando haces cuando utilizas el AI, ¿no? Aún así, creo que el mejor siempre va a ser el español, solo porque hay más de español, ¿no? Del total de sus traducciones, ¿qué porcentaje dirías que corresponde al español? Bueno, a los primeros 3, no sé. Bueno, español 25%, francés 25%. Wow. O sea, ese es el... Y luego ya se empiezan a... Estamos hablando de español, inglés, francés, inglés. Sí, o sea, español 25%, luego el francés europeo y francés canadiense combinado 25%, más o menos. Y luego ya se empiezan a diluir bastante, bueno, tenemos como un 14% de portugués. Pero a ver, si me estás dividiendo el francés canadiense del europeo, ¿qué pasa con el español? ¿También dividen? Sí, pero es muy poquito el europeo. O sea, el español, haz de cuenta, español para Latinoamérica debe ser el 23% y el español para Europa 1 o 2%. Ah, interesante. O sea, una proporción muy pequeña. ¿Y sus clientes dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, tenemos clientes en todo el mundo porque como compartimos con este socio, tenemos clientes a todas, ahora sí que de gobierno, de instituciones, de non-profits, corporativos. Entonces, muchos clientes... ¿Pero el grueso de sus clientes en qué continente están? Pues diría yo que en Estados Unidos y en Europa, o sea, en Europa... occidental. Occidental. Muy bien. Ok, bueno, Carolina, para terminar este segmento del programa, quisiera preguntarte, ¿qué mensaje le puedes dar a nuestros radioescuchas, a nuestro público? Hay un campo de trabajo en la interpretación-traducción. Sí. Los invitas a que hagan carrera en este campo y ¿cuál sería la vía para hacerlo? Bueno, mira, sí, ahorita ahorita el temor es la inteligencia artificial, ¿no? Todo el mundo está con un miedo de nos va a quitar el trabajo y lo acabamos de hablar, de comentar, pues las máquinas nunca van a reemplazar a los humanos. Hay mucha necesidad, sobre todo en las grandes ciudades. Hablar 2 idiomas es una gran ventaja. Entonces aquí lo que yo les recomiendo a alguien que tiene interés en explorar una carrera en idiomas es que aprenda ese segundo idioma muy bien, en la universidad lo puede hacer. Desafortunadamente en Estados Unidos no hay muchas escuelas de traducción e interpretación. Hay cursos, algunas universidades ofrecen cursos. Creo que por cierto, la UNAM acaba de innovar hace unos poquitos años con la licenciatura en traducción en la Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción, pero apenas están egresando las primeras generaciones. Exacto, o sea, son carreras relativamente nuevas.
Exactamente. Aquí en ¿Tendrá California. futuro? ¿Tendrá futuro esa carrera? A mí me Yo creo que sorprende una sí. carrera nueva en un momento en el que los tendríamos que estar necesitando cada vez menos. Bueno, seguramente va a ser más difícil porque, claro, con el AI lo que sucede es que vas a tener que trabajar más por menos, ¿ok? Pero de que va a haber necesidad, va a haber necesidad, ¿ok? Okay. Entonces, siempre va a haber necesidad porque además, acuérdate, todo se está globalizando, ¿no? Y aunque, claro, el idioma, el inglés es el idioma de los negocios, no puedes olvidarte de que hay otras necesidades. Y hay, eh, sobre todo cuando empiezas un poquito a irte hacia las comunidades, ¿no? Y las necesidades de las comunidades, inmigrantes o refugiadas, ahí es donde hay una gran necesidad de intérpretes. Y no tienes que ser súper especialista, tienes que tener dominio del idioma para poder ayudar a estas personas. Entonces, de Y que me hay imagino futuro que lo no nada hay. más del idioma, sino también de la sensibilidad cultural. Exactamente. Entonces, claro, si tú quieres ser intérprete, yo siempre les recomiendo, búsquense un curso de 40 horas médico que les dan más o menos la visión y las reglas de la interpretación, ¿no? Eso es muy bueno, o algún curso de interpretación legal. Claro, si estudian una carrera mejor, porque eso, claro, si tú tienes una carrera te van a pagar mejor, siempre, ¿no? O sea, con un título te van a pagar siempre mejor, porque eso es lo que nosotros buscamos, es lo primero que buscamos. Tienes un título, ¿no? Ahí está. Entonces, pero siempre va a haber necesidad y bueno, te digo, tenemos intérpretes que trabajan tiempo completo, ¿no? Entonces, si eres bueno, pues hay trabajo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Siempre va a haber lugar, siempre va a haber espacio para un bilingüe que domina bien los idiomas, los dos idiomas. Sí, 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 Uh-huh. eso es algo que debe de quedarnos muy claro a todos. Bueno, pues muchas gracias por esta primera charla que tuvimos con Carolina Herrera como directora de operaciones globales de Interprenet, una empresa de traducciones, interpretaciones basada en Chicago. Y pues quédense con nosotros porque en la segunda parte de esta charla vamos a abordar algo completamente distinto, que es una vena de Carolina más allá de la traducción, pero todavía en las lenguas, que tiene que ver con su vocación literaria. Así que no nos dejen, en un minutito regresamos. Gracias. Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Seguimos en Voces del Español entrevistando a Carolina Herrera en la primera parte como directora de operaciones globales de la empresa de interpretación y traducción Interprenet, con base en Chicago. Y ahora vamos a entrevistar a otra Carolina Herrera, que es escritora. Entonces, bueno, en la primera parte del programa, Carolina, nos hablaste sobre tu vocación. Tú empezaste con leyes, pero dijiste yo lo que quería era estudiar filosofía y letras. ¿Cómo fue que encontraste esta vocación como escritora? ¿Crees que ya estaba en ciernes cuando querías estudiar letras o filosofía y la encontraste? ¿Qué pasó? Bueno, yo siempre fui muy lectora, siempre me gustó mucho leer. Entonces yo siempre andaba con las narices en un libro, ¿no? Para mí, claro que cuando llegó la hora de escoger una carrera, casi dije, bueno, ¿cuál es la ley del menor esfuerzo, no? ¿Qué es lo que se me va a hacer más fácil, no? Y claro, pues yo quería estudiar filosofía y letras, porque más que escribir yo lo que quería era seguir leyendo, ¿no? Y fue cuando mi papá me dijo, no, por ahí no es, ¿no? Pero claro, como bien dijiste, esas pasiones salen tarde o temprano, ¿no? Y hace unos 10 años, siempre había escrito cositas por aquí y por allá, pero nunca las terminaba, ¿no? Siempre empezaba a escribir un cuento y ya lo dejaba, después por ahí escribí un poemita y lo dejaba y así, ¿no? Y hace unos 10 años, por ahí vi una convocatoria para escribir un cuento de 1000 palabras relacionado al ejercicio. Y estábamos muy cerca de la Navidad. Y se me vino a la mente este cuento, que fue el primer capítulo después de Mujer que Piensa, 1 de enero. O sea, ¿qué piensa una mujer cuando se sube a la báscula el 1 de enero?
Y entonces, claro, ahí fue donde... Es un cuento de terror. Es un cuento de terror cómico, y entonces me puse a escribir, y fue el primer cuento que terminé, o sea, que dije, terminé. Y entonces, claro, como que sentí que ya, o sea, terminar ese cuento para mí fue muy importante, porque dije, sí puedo terminarlo. Y entonces, mi hermano, claro, mi hermano que ya era que es escritor, pues vio lo que le dije, a ver, ve esto, ya le hizo me hizo algunos comentarios, etcétera, etcétera. Se me ocurrió colgarlo en un blog y montarlo en Facebook. Y entonces todos, ay, jajaja, me gustó mucho. Y tuve buena retroalimentación de la familia y los amigos. Y claro, yo dije, bueno, pues ellos me quieren mucho, pero pues yo voy a seguir escribiendo. Y entonces como que empecé a escribir este blog, y va a ser el mismo personaje en diferentes situaciones. Y así fue, como empecé Mujer que Piensa, un blog. A las 30, o sea, pasaron 3 años, tenía 30 entradas de blog, y dije, yo creo que ya puedo novelar esto. Como que se me ocurrió que se podía novelar, yo estaba en Chicago, a mí se me hizo muy fácil, dije, ay, pues voy a ir a México y ahí me publican, ¿no? Y claro que llegué a México y nadie me tomó la llamada, ni me contestó el email, o sea, con mucha ingenuidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces regresé a Chicago. ¿En el blog tuviste éxito? ¿Tuviste gente que Exacto. comentaba o...? Eso fue lo que pasó, que entonces el blog empezó a agarrar tracción, y entonces ya no solo mi familia y amigos comentaban, sino gente que yo no conocía, o alguien compartía, y entonces la gente comentaba, jajaja, me gusta mucho, qué chistoso, sí, me identifico, etcétera, etcétera, porque claro, es un libro muy femenino, y lo que estás leyendo es lo que está pensando esta mujer. Es un libro, es muy fresco, no tiene filtros, ¿no? Claro, Muy porque... interesante, cuando empecé a leer tu libro, con el título, ¿qué te imaginas? Mujer que piensa, a mí lo que me vino a la mente fue una mujer muy intelectual, no sé, Sor Juana. Así que mi mente se fue completamente a otro Rosario lado. Castellanos. Exacto, mujer que piensa. Mujer pero que sabe realmente latín. lo que querías decir es, ¿qué pasaría si te metes en la mente de una persona en su vida cotidiana completamente, ¿no? Exacto, que eso era lo que yo trataba de reflejar, esa cotidianeidad y cómo nos rige nuestra sociedad, ¿no? Y cómo todas estas cosas que pasan por tu cabeza no las puedes expresar en voz alta, porque entonces tu sociedad te rechazaría, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, pero Sí, no sí, lo puedo sí. evitar. Cada vez que escucho la palabra cotidianeidad, me pregunto, ¿por qué decimos cotidianeidad y no cotidianidad? O sea, ¿de dónde salió esa E? No sé. Es una, ¿cómo se Tidianí. dice? Una nota a pie de lingüista, pero no lo Lo vamos voy a a resolver apuntar. aquí. Continuamos. Sí. Discúlpame. Exacto, no Sí. te preocupes. Bueno, y entonces esa retroalimentación como que me hizo pensar, si yo novelo esto, pues quizá valga la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el caso es que en México, como ya lo he dicho muchas veces, ni me pelaron, como dicen vulgarmente. Me regresé para acá y dije, aquí tiene que haber una comunidad literaria, y la busqué y la encontré. Y entonces encontré a Maya Piña, que es una gestora cultural, activista, es la alcaldesa de Pilsen, como le digo, Muy bien. que organiza Pilsen Fest y Pilsen Gourmet y la Feria del Libro y ta. Y entonces a ella le gustó el Muy activa, manuscrito. también colaboradora en UNAM Chicago. Uh-huh. Exactamente, muy activa. Entonces me dijo, yo te publico el libro. Ella sí te tomó la llamada. Sí, ella sí me tomó la llamada, y entonces se publicó con el Baseman Press, y pues ganó el premio a Mejor Primera Novela del International Latino Book Award. Wow. Y claro, ya para entonces yo ya había decidido estudiar una maestría en escritura creativa, porque yo sentía que necesitaba esa base académica, ¿no? Como que dije, bueno, sí me salió bien este experimento, pero me falta aprender mucho, me gustaría tener esa solidez. Miren a esta mujer que piensa, primero estudia leyes, después estudia traducción, y después se le ocurre que por qué no hacer una maestría en escritura literaria. Que es mujer que estudia. Mujer que estudia. Sí. Sí, bueno, es que a mí me gusta estudiar, no sé, a mí me encanta aprender, entonces voy a hacerlo, y lo hice en la Universidad de Salamanca, que todavía ofrece esta maestría en escritura creativa online, que fue una cosa increíble. Y bueno, ya con eso. Breviario Cultural, el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM ahora tiene un diplomado en escritura creativa, pero es nuevo. Sí. Yo quiero. Sí. Muy bien. Yo me quiero meter. Okay. Me encanta. Y entonces, y fue cuando, como trabajo final de máster, salió Flor de un árbol raro. O sea, porque
yo lo que quería hacer con Flor, que lo tienes ahí, que me preguntaron... Perdón que no tengo el otro. Carolina acá. Herrera tuvo la enorme generosidad de enviarnos aquí a UNAM Chicago, Mujer que Piensa, que lo acaba de mostrar, y esta es Flor de un árbol raro para que lo leamos. Aquí pueden ver el precioso sello de International Latino Book Awards. ¿Quién otorga ese premio? Una organización en California que se llama Latino Literacy Now. El presidente o uno está en el board, Edward James Olmos, son muy activos y lo que promueven es la lectura en español, ¿no? Y claro, a todas las personas, porque además también dan premios en inglés, pero es para fomentar todo este trabajo creativo de los hispanos, de los latinos en Estados Unidos. Una gran distinción porque hay muchísima gente de altísima calidad que escribe en español en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces sí, muy honrada por esos dos premios. Las dos novelas ganaron el primer premio en su categoría. Pero entonces Flor de un árbol raro, yo lo que quería explorar con este libro era la varia invención de Juan José Arriola. O sea, es armar una historia con diferentes géneros, ¿no? Con diferentes técnicas de escritura y contar esta historia. Y lo que pasó fue que mi asesor de trabajo final de máster me dijo, porque me dijo, ¿qué quieres hacer, Carolina? Le dije, no tengo idea, pero quiero hacer, o sea, lo que sí sé es que quiero explorar esta varia invención. Y entonces me dijo, ¿por qué no buscas una foto y tiras del hilo? Y la primera foto que se me vino a la mente fue esta foto que es muy famosa de Enrique Metinides, de Adela Legarreta atropellada por un Datsun en Avenida Chapultepec. Y entonces yo dije, la pregunta que yo me hice fue, pensando en mi padre en ese tiempo, dije, ¿cómo reaccionaría una persona con Alzheimer ante la noticia de la muerte de su hermana? Ese fue el punto de partida y es el primer cuento, o sea, empieza con la nota periodística, pero el primer cuento es ese, lo cuenta el sobrino, de cómo le doy la noticia a mi papá que tiene Alzheimer, de que su hermana acaba de morir, y entonces yo me quise imaginar todo lo que venía antes de ese momento, o sea, sin influenciarme por la vida de esta mujer que existió, que era una escritora, que iba a presentar su libro cuando la atropellaron. Wow. Es un shock abrir el libro y ver esa foto. Yo ya no sabía qué me iba a encontrar. Esto es una historia de terror o qué. Y entonces es un poco... es un cadáver lo que está ahí retratado. No, es un cadáver. Pero entonces lo increíble, si tú ves la foto a color, no se le ve nada, acaba de salir del salón, venía saliendo del salón, está peinada, está maquillada, parece una marioneta en parece que está se ve hermosa. Posando. Parece que está posando. Aquí está en blanco y negro. Sí. Y es una fotografía muy impresionante. No alcanzar a ver, pero... Sí. Y claro, dije, voy a contar la historia hasta ese punto, ¿no? De quién era esta mujer. Y entonces, bueno, así fue. Y también fue un experimento, fue una novela muy experimental, igual que Mujer que Piensa. Y bueno, pues también ganó su premio del ILBA. Entonces, así que para todos los que nos están escuchando, corran a conseguir Mujer que Piensa y Flor de un árbol raro, Amazon. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Seguiste escribiendo? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Cómo va tu vida? Bueno, sí. ¿Tu doble vida? Mi doble vida, claro. Fue difícil escribir en el 20 y el 21, o sea, terminé de Flor de un árbol raro. Entonces, como que el 22 fue un año de descanso porque entre que estaba terminando de escribir Flor de un árbol raro y toda esta explosión en el aspecto laboral, como que el 22 me la tomé más tranquila. Dije, no quiero presionarme mucho. Tuve 3 años brutales. Entonces, este año ya estoy escribiendo una colección de cuentos, que así fue como empezó Mujer que Piensa y Flor de un árbol raro, y luego siempre digo, empezaron como cuentos, pero los personajes se amotinaron y entonces acabó en novela. Entonces, estoy haciendo eso, a ver si no se amotinan y acaba otra novela, pero claro, ahí voy. O sea, ya empecé con ese proceso. Y bueno, pues, leyendo mucho también, porque pues hay que leer, para escribir hay que leer primero. Entonces, disfrutando autores que no he leído, nuevos, entonces, ahí va. Maravilloso, muchísimas gracias por compartir esta doble línea de trabajo tuya, la profesional y la artística personal.
que has desarrollado en la literatura. Y bueno, al igual que en la primera parte del programa, quisiera que nos despidiéramos de este programa con un mensaje tuyo hacia nuestros radioescuchas. ¿Qué les recomiendas a todas esas personas que como tú tienen por allí algún poemita, algo que escribieron y que quizá no lo terminaron? ¿Qué les recomiendas hacer? Bueno, lo primero que siempre le digo a la gente que tiene la inquietud de escribir es, si tú quieres escribir, primero tienes que leer, porque hay muchos escritores que han escrito más libros de los que han leído, ¿ok? Entonces, hay que ser lector. Pero segundo es la consistencia. O sea, la escritura, claro, hay talentos naturales, pero si no te sientas a escribir, no vas a escribir. Entonces, obviamente hay que sentarse a escribir, hay que ser consistente. Y claro, yo les recomiendo, si realmente quieren dedicarse a escribir, pues tomen un curso, tomen un diplomado, vayan a la UNAM, tomen un diplomado, porque es importante. O sea, los va a hacer ordenar los pensamientos y conocer las reglas de cómo contar una historia. Porque las historias están por todos lados, ¿okay? Por todos lados hay historias, pero el chiste es cómo vas a contar esa historia, qué es lo que va a hacer que un lector quiera leer la historia, ¿okay? Entonces, aprovechen si la UNAM está ofreciendo un diplomado, yo me quiero inscribir. Muy bien. Okay. Vamos a inscribirnos con Carolina. Vamos a inscribirnos. Muy bien. Me encanta. Y bueno, pues un corolario sobre el español, la vida del español en los Estados Unidos, ¿no? Tanto en el ámbito de la interpretación como en el ámbito literario. ¿Qué comentario te merece? Para mí todo es lenguaje. Todo es lenguaje. Todo está en el lenguaje y todo se puede expresar a través del lenguaje. Entonces hay que darle la importancia que merece, ¿no? Y se puede vivir en español en los Estados Unidos. Claro, claro que se puede vivir en español. Vivir, pensar y soñar. Y en inglés. Absolutamente. Excelente. Pues muchísimas gracias, Carolina, por esta entrevista. Igualmente, y sobre Erika. todo, gracias a todos ustedes que nos escucharon, que nos acompañaron en esta emisión de Voces del Español, en donde hablamos sobre la realidad del español en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente programa. A ti, Erika, mil gracias. Hasta luego. Bye.